Imaginen un mundo en caos, un imperio que parecía eterno pero que colapsó bajo el peso de su propia desigualdad. Bueno, este fue Rusia en 1917, donde el hambre, la guerra y la desesperación sembran semillas de una revolución que cambiaría el curso de la historia hasta el día de hoy. Hoy vamos a explorar cómo este momento histórico, que también es conocido como la Revolución Rusa, transformó no solamente a Rusia, sino al mundo entero. Les voy a mostrar 10 consecuencias que nos ayudan a entender el impacto de este evento, desde la creación de la Unión Soviética hasta la inspiración de movimientos revolucionarios en todo el planeta. La Revolución Rusa significó el fin de la monarquía que había dominado durante más de 300 años. El zar Nicolás II, que es considerado el padre de Rusia, fue forzado a abdicar en marzo de 1917. Este hecho marcó un cambio radical, de una autocracia donde el zar tenía el poder absoluto a un vacío político lleno de incertidumbre. La familia Romanov fue encarcelada y ejecutada en 1918, simbolizando la caída definitiva de una dinastía que había ignorado las demandas de su pueblo. El fin de la monarquía abrió paso a un experimento político sin precedentes, un Estado socialista. En medio de todo el caos político, los bolcheviques liderados por Lenin tomaron el poder tras la Revolución de Octubre de 1917. Este golpe marcó el inicio de un nuevo régimen basado en el comunismo. Luego, en 1922, la Unión Soviética fue oficialmente fundada, uniendo a varias repúblicas bajo un mismo gobierno socialista. El objetivo era construir una sociedad sin clases, donde la propiedad privada desapareciera en favor del bienestar colectivo. Aunque esta visión atrajo a millones de personas, la realidad era más complicada, ya que estaba llena de tensiones y desafíos. Uno de los mayores reclamos de los campesinos rusos era la tierra, ya que bajo el régimen zarista la mayoría de las tierras estaban en manos de la aristocracia y de la iglesia. Luego de la revolución, los bolcheviques decretaron que las propiedades de los grandes terratenientes serían confiscadas y distribuidas entre los campesinos. Aunque inicialmente la idea fue bien recibida, esta medida pronto se encontró con muchos problemas, ya que la falta de maquinaria, recursos y experiencia dificultó el éxito agrícola y muchos campesinos se vieron forzados a trabajar en granjas colectivas bajo el control del Estado. Con Stalin al poder, la economía rusa cambió radicalmente. A través de los planes quinquenales, el Estado priorizó la industrialización masiva, llevando al país a una economía agraria atrasada a una potencia industrial en menos de 2 décadas. Sin embargo, la colectivización forzada, que era diseñada para modernizar la agricultura, tuvo consecuencias devastadoras, ya que millones de campesinos fueron desplazados y las hambrunas causaron la muerte de millones más, especialmente en Ucrania durante el Holodomor. Aunque estas políticas transformaron la economía, lo hicieron a un costo humano muy grande. La Revolución Rusa tuvo un impacto global que trascendió las fronteras de Rusia. Inspiró a movimientos comunistas en países como China, donde Mao Zedong lideró la revolución comunista en 1949, y también en América Latina, donde figuras como Fidel Castro y Che Guevara se levantaron contra las dictaduras. La idea de un Estado igualitario atrajo a millones de personas en contextos de opresión, aunque muchas veces los resultados fueron tan complejos como en la propia URSS. La Revolución Rusa sembró las raíces de la rivalidad entre dos grandes bloques ideológicos, el comunismo y el capitalismo. Esta competencia culminó en la Guerra Fría, una confrontación indirecta entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que marcó la política mundial desde 1947 hasta 1991. Aunque no hubo un enfrentamiento militar directo entre estas dos superpotencias,
El conflicto se manifestó en guerras subsidiarias, la carrera armamentista y la competencia espacial. Uno de los logros menos conocidos de la Revolución Rusa fue el avance de los derechos de las mujeres. Bajo el régimen soviético, las mujeres obtuvieron el derecho al voto, acceso a la educación y la posibilidad de trabajar en sectores que antes eran reservados solo para los hombres. Esto contrastaba con muchas sociedades occidentales donde las mujeres seguían luchando por derechos básicos. Sin embargo, estas conquistas no estuvieron libres de contradicciones, ya que muchas mujeres también sufrieron las duras condiciones laborales y represivas del sistema soviético. Con Stalin al mando, la URSS se transformó en un estado totalitario. El Partido Comunista controlaba todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la cultura. Las purgas políticas de Stalin eliminaron a millones de personas que eran consideradas una amenaza al régimen, mientras que el culto a su personalidad lo convirtió en una figura casi divina. Este periodo, aunque trajo estabilidad y desarrollo industrial, estuvo marcado por un nivel de represión sin precedentes. La Unión Soviética se convirtió en una potencia tecnológica, logrando hitos como el lanzamiento del Sputnik y el primer satélite artificial, y también llevando al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Estos logros no solo marcaron la historia de la ciencia, sino que también simbolizaron la capacidad del sistema soviético para competir con Occidente. La Revolución Rusa influyó profundamente en el arte y la cultura. Cineastas como Sergei Einstein revolucionaron el cine con películas como El acorazado Potemkin, mientras que escritores como Máximo Gorki retrataron complejidades de la sociedad soviética. Estas obras no solo reflejaban los ideales de la revolución, sino que también impactaron en la cultura mundial. Bueno, para concluir, la Revolución Rusa fue un cambio radical que transformó a Rusia y al mundo. Terminó con la monarquía zarista, inspiró movimientos globales y dio lugar al primer Estado socialista. Sin embargo, también trajo sufrimiento, represión y conflictos internos. Su legado, aunque lleno de contradicciones, sigue siendo clave para entender los eventos del siglo XX, desde la Guerra Fría hasta los movimientos políticos actuales. La revolución nos enseña que el cambio social, por grande que sea, siempre viene acompañado de desafíos y lecciones. Gracias por su atención.